Durante 67 años, la dinámica fue predecible. El presidente de Estados Unidos exigía. El primer ministro canadiense protestaba, ganaba tiempo, pedía alguna concesión simbólica y finalmente cedía, siempre cedía, porque cuando compartes cama con un elefante no lo provocas, esperas simplemente que no se mueva demasiado, pero ayer el elefante se movió. Donald Trump intentó arrinconar a Canadá, colocó en términos económicos una pistola sobre la sien del país, exigió sumisión total en comercio, en energía, en control fronterizo. Dio por hecha la victoria antes incluso de empezar. Y entonces ocurrió algo que en Washington no esperaban. Mark Carney no parpadeó, no alzó la voz, no recurrió al teatro político ni a las redes sociales, simplemente se negó. Y ese silencio, esa negativa fría y calculada, resuena ahora con fuerza dentro de la Casa Blanca. Lo que estamos presenciando es un cambio en el equilibrio global en tiempo real. Es el momento exacto en el que Estados Unidos descubre que la intimidación solo funciona cuando el otro tiene miedo. Y hoy, Canadá no tiene miedo. Canadá está calculando. En los próximos minutos voy a detallar qué ocurrió exactamente en las últimas 27 horas. Documentos filtrados, cifras comerciales, reacciones del mercado y sobre todo el nerviosismo que ya se extiende por las cadenas de suministro estadounidenses, porque mientras Trump hace ruido, Carney está moviendo piezas. Y si alguien cree que esto va solo de leche, madera o acero, no ha entendido nada. Aquí se decide quién manda realmente en Norteamérica. Y por primera vez en un siglo, puede que no sea quien ocupa el despacho oval. Vayamos a los hechos, sin adornos, porque lo que algunos medios llaman tensión o conversaciones no lo es. Esto es una colisión. Hace 6 días la Casa Blanca envió a Ottawa un memorando de entendimiento. En lenguaje diplomático eso significa una lista de exigencias, pero no eran exigencias habituales. No se trataba de ajustar precios agrícolas o acelerar controles fronterizos. Era, en esencia, un documento de rendición. Fuentes en Washington confirman que el texto exigía reescribir por completo la cláusula energética del USMCA, otorgando a Estados Unidos acceso irrestricto a la energía hidroeléctrica y al petróleo canadiense a precios inferiores al mercado. Exigía la eliminación inmediata del impuesto canadiense a los servicios digitales. Y quizá lo más grave, obligaba a Canadá a alinear su política exterior respecto a China al 100% con los intereses de Washington. La amenaza era directa. Si Canadá no firmaba en un plazo de 54 horas, Estados Unidos impondría un arancel universal del 31% a todos los productos que cruzaran la frontera norte, coches, petróleo, alimentos, todo. Normalmente este es el punto en el que el primer ministro canadiense vuela a Washington, sonríe ante las cámaras y cede una parte de soberanía para preservar la calma. Ese ha sido el guión durante décadas. Mark Carney lo rompió. Ayer por la tarde, en lugar de viajar a la capital estadounidense, Carney compareció ante la prensa en Ottawa. No parecía alterado, no parecía enfadado, parecía un banquero central revisando una hoja de cálculo problemática. No mencionó a Trump por su nombre. Se limitó a afirmar que Canadá no firmaría el memorando, que los recursos canadienses pertenecen a los canadienses. Y entonces lanzó el mensaje que heló a los mercados. Si Estados Unidos imponía aranceles, Canadá activaría de inmediato la cláusula 17. Enseguida explicaré qué es esa cláusula y por qué provocó auténtico pánico en Wall Street. Pero primero hay que entender el contexto. Aquello no fue un gesto simbólico, fue una advertencia clara. Adelante, inténtelo. La reacción de Trump fue inmediata y previsible. Redes sociales, insultos, amenazas. Acusó a Carney de débil, de globalista, habló incluso de levantar un muro en la frontera norte, pero los gritos solo funcionan cuando alguien escucha, y mientras Trump gritaba, Carney trabajaba, llamadas a la Unión Europea, conversaciones con México, contactos directos con gobernadores de Michigan y Nueva York, aterrados ante la posibilidad de perder el comercio canadiense. Lo que ocurrió ayer no fue solo el rechazo a un acuerdo comercial,
fue el rechazo a la idea de que Estados Unidos posee Canadá. Fue, en términos modernos, una declaración de independencia económica. Y lo más inquietante para la Casa Blanca es que Trump no sabe cómo responder. Tiene un martillo, ve un clavo, pero el clavo se ha levantado y se ha ido. Ahora bien, ¿qué hace que esto sea real y no mera retórica política? Las pruebas, los datos, la economía. Primera prueba, la red energética. Trump habla constantemente de dominancia energética, como si Estados Unidos fuera autosuficiente. No lo es. Gran parte de la electricidad que alimenta Nueva York, Boston y todo el corredor noreste procede de Hydro-Québec. Cuando Carney rechazó las exigencias, no defendía el orgullo nacional, defendía el interruptor que mantiene las luces encendidas en Broadway. Los mercados lo entendieron al instante. Los futuros de electricidad en el noreste subieron un 21% en apenas 5 horas, porque Canadá no necesita disparar un misil, basta con revisar exportaciones o realizar mantenimiento en una línea de transmisión. Segunda prueba, la industria del automóvil no es estadounidense. Es norteamericana. Una sola pieza cruza la frontera hasta 10 veces antes de que el coche esté terminado. Cuando Trump amenazó con el arancel del 31%, pensó que dañaba a Canadá. Pero una carta filtrada del gobernador de Michigan fue clara. 3 plantas cerrarían en 3 días. 3, ese es el plazo real. Tercera prueba, la famosa cláusula 17. Un apartado poco conocido que permite redirigir exportaciones de minerales críticos cuando existe una amenaza a la seguridad nacional. Canadá posee enormes reservas de litio, cobalto y uranio, material esencial para la industria militar y tecnológica. Al invocar esa cláusula, Carney envía un mensaje inequívoco. Esos recursos pueden ir a Europa o Japón, no necesariamente a Estados Unidos. Los mercados lo creyeron. Las mineras canadienses con contratos europeos subieron un 10%. Y finalmente, la cuarta prueba, el silencio de los aliados. Reino Unido, Francia, Alemania. Ninguno ha salido a respaldar a Trump. Están observando. Porque si Canadá resiste, el hechizo se rompe. Por primera vez, la factura sobre la mesa es demasiado alta incluso para Washington. Para entender por qué esta crisis ha tomado este rumbo, hay que entender la forma de pensar de Donald Trump. Y no como un juicio moral, sino como un análisis estratégico. Trump opera bajo una lógica muy concreta, la presión máxima. Cree que si la amenaza es lo suficientemente grande, ruidosa y alarmante, el adversario acabará cediendo. Esa fórmula le funcionó en el sector inmobiliario en los años 80. Le funcionó con algunos senadores republicanos débiles y le funcionó con países que no tenían alternativas. El problema es que aquí ha dejado de funcionar. Trump está perdiendo el control de esta situación por una razón fundamental. Es previsible. Mark Carney sabe exactamente qué va a hacer antes de que lo haga. Es como jugar una partida de ajedrez contra alguien que solo sabe mover la reina. Puede ser agresivo, incluso intimidante, pero una vez neutralizas esa pieza, la partida se acaba. El presidente estadounidense cree que su palanca de presión es real. No lo es. Parte de la premisa de que la economía de Estados Unidos es el único mercado que importa. Quizá hace 14 años eso era cierto. Hoy ya no. Canadá tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, con Asia-Pacífico y con prácticamente todas las grandes economías avanzadas. Es el único país del G7 con acceso comercial preferente al resto del G7. Carney no construyó esas relaciones por casualidad. Las construyó para un momento como este. Mientras Trump grita a través de un megáfono convencido de que está aterrando a Ottawa, Canadá se pone unos auriculares con cancelación de ruido y gira la cabeza hacia Bruselas, hacia Tokio. Y esa desconexión es lo que empieza a generar pánico en Washington. Basta con observar el comportamiento del propio Trump. Primero fueron los aranceles, después el cierre de la frontera, luego amenazas de sanciones.
Cuando un líder cambia de amenaza 6 veces en 8 horas, no estamos ante una demostración de fuerza, estamos ante una señal de descontrol. Es la imagen de alguien que descubre que el volante ya no está conectado a las ruedas, pero la erosión no se limita a la Casa Blanca. Trump también está perdiendo el control dentro de su propio partido. Senadores de estados fronterizos están alarmados. Sus teléfonos no dejan de sonar. Agricultores que exportan maíz a Canadá, empresas que dependen de la madera canadiense, fabricantes atrapados en cadenas de suministro binacionales. El mensaje es claro: detente, nos vas a hundir. Trump detesta que le pidan que se detenga, detesta que le digan que se equivoca. Así que responde como siempre, redobla la apuesta, eleva el tono, grita más fuerte. Pero cuanto más grita, más aislado queda. Su arma principal es el miedo, pero el miedo también es una moneda. Y en este momento esa moneda se está devaluando. Tras años de inflación, sobresaltos y caos político, el público ya no reacciona con temor a los exabruptos presidenciales, reacciona con cansancio. Y Carney está apostando precisamente por ese agotamiento. Apuesta a que el empresariado estadounidense está harto de la incertidumbre. Apuesta a que los ciudadanos están fatigados de crisis artificiales. Apuesta a que si él se mantiene firme, Trump acabará exhausto. Es una estrategia clásica, la del torero. No se embiste al toro, se le deja pasar. Y ahora mismo Trump corre a toda velocidad hacia una bandera roja sin ver el precipicio que tiene detrás. Conviene detenerse un momento en la figura de Mark Carney. Este análisis no va de idolatrar políticos. Los políticos son empleados públicos. Pero cuando alguien demuestra una habilidad poco común, hay que reconocerla. Los anteriores primeros ministros canadienses intentaron una vía distinta. Buscaron la cercanía personal con Trump. Apostaron por el encanto, por la diplomacia blanda. Justin Trudeau intentó primero agradar, luego distanciarse con elegancia. Funcionó durante un tiempo. Luego dejó de hacerlo. Carney no juega a eso. No está haciendo política en el sentido clásico. Está haciendo economía. Fue gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra. Entiende la arquitectura financiera global con una profundidad que muy pocos dirigentes poseen. Sabe cómo se mueve el capital, dónde se concentra el riesgo, qué señales observan los mercados cuando deciden huir o invertir. Cuando Carney mira a Trump, no ve un villano, ve un activo deteriorado, ve volatilidad, ve un riesgo sistémico. Por eso su movimiento es distinto. No se limita a rechazar un acuerdo. Activa una red. Obsérvese su lenguaje. No habla de insultos ni de injusticias. Habla de estabilidad, de certidumbre, de Estado de Derecho. Esas son las palabras que tranquilizan a los inversores, las palabras que los consejos de administración quieren oír. Al presentarse como el adulto responsable en la sala, convierte a Trump en el factor de riesgo. El mensaje implícito al capital internacional es claro. Invertir en Estados Unidos hoy implica exponerse a una decisión impulsiva tomada a las 3 de la mañana. Invertir en Canadá significa reglas claras y previsibilidad. Carney está convirtiendo el aburrimiento en un arma. Está posicionando a Canadá como refugio seguro en un entorno global sacudido por la inestabilidad estadounidense. Esta es una estrategia de largo plazo. Trump piensa en ciclos de noticias de 4 horas. Carney piensa en rendimientos de bonos a un año. Y lo más eficaz de su enfoque es que no hace ruido. No necesita mítines, no necesita símbolos, necesita competencia técnica. Está construyendo una coalición silenciosa. Señala a Europa, estamos con vosotros. Señala a los gobernadores estadounidenses, somos vuestros aliados. Vuestro problema no es Canadá, es vuestro presidente. Es una estrategia de cuña. Busca separar a Trump de Estados Unidos como país. Apuesta a que la nación es más grande que un solo hombre y a que Canadá puede resistir la turbulencia el tiempo suficiente para que el impulso se agote. El riesgo es enorme.
Si los aranceles del 31% se aplican, Canadá sufrirá. Subirán los precios en Toronto y Vancouver. Habrá costes sociales reales. Carney lo sabe, pero también sabe algo más. Ceder ahora solo garantiza una nueva exigencia dentro de un mes. Ha concluido que el coste de resistir es alto, pero el coste de rendirse es infinito. Eso es liderazgo. Esa es la diferencia. La pregunta es por qué debería importarte a ti. Vivir en Ohio, en Texas, en Alberta o en Londres no te coloca al margen de esto, porque esto no es una simple disputa comercial. Es el final de un orden que ha definido el mundo durante casi un siglo. Durante 89 años, el acuerdo implícito fue claro. Estados Unidos lidera y el resto prospera a su sombra. Ese acuerdo ha muerto. Trump lo ha roto y Carney está enterrándolo. Si esta fractura continúa, las consecuencias serán directas. Primero, los precios. Una frontera más espesa, aranceles elevados, cadenas de suministro interrumpidas. La inflación, ya dolorosa, se convertiría en una crisis abierta. Segundo, el empleo. Millones de puestos de trabajo dependen del flujo constante de bienes entre ambos países. Manufactura, logística, comercio minorista. Esta guerra no es abstracta. Tiene nombres, sueldos y despidos. Pero por encima de todo está la confianza. Durante décadas, Canadá fue el vecino fiable, el socio tranquilo. Si Estados Unidos pierde a Canadá, queda verdaderamente solo. Y eso cambia todo. Imaginemos por un momento el escenario que se abre si esta ruptura se consolida. Un Estados Unidos obligado a negociar con Canadá como si fuera un actor hostil. Visados para entrar en Montreal. Petróleo canadiense redirigido a China en lugar de a las refinerías de Texas. No es una exageración retórica, es una proyección plausible y sus consecuencias serían claras. Una América más débil, más pobre y un mundo objetivamente más inestable. La negativa de Mark Carney funciona como un espejo, uno incómodo. Canadá está obligando a Estados Unidos a mirarse y preguntarse qué se ha convertido en su relación con su aliado más cercano. La pregunta implícita es brutal en su sencillez. ¿Es este el país que quiere ser? Para los ciudadanos estadounidenses, el mensaje es directo. Su presidente está poniendo en riesgo su seguridad económica para obtener réditos políticos inmediatos. Está tratando al socio más fiable de Estados Unidos como a un adversario, empujándolo de forma casi deliberada hacia la órbita de potencias rivales. Y para los canadienses, este es un momento decisivo, un punto de inflexión histórico. La pregunta ya no es abstracta. ¿Canadá es una nación soberana o un estado subordinado? Carney ha tomado la decisión, ha colocado la apuesta sobre la mesa. Ahora el país tendrá que convivir con el resultado. El mapa está cambiando, literalmente. Norteamérica se encamina hacia un espacio más fragmentado, más desconfiado, más militarizado en términos económicos. La idea del límite indefendido, la frontera más larga y pacífica del mundo, se está desmoronando ante nuestros ojos. Y una vez desaparece, no se recupera con un simple cambio de gobierno. Hubo una imagen ayer que condensó toda esta crisis mejor que cualquier discurso. No fue una comparecencia oficial ni un mensaje en redes sociales. Fue una fotografía tomada en el Puente de la Paz, entre Buffalo y Fort Erie. Un conductor estadounidense detenido en una garita canadiense. Un control rutinario según las autoridades. Pero detrás de él, una fila de camiones de más de 11 kilómetros. Esa imagen es una advertencia. Ese conductor podría ser cualquiera. Ese retraso es el anticipo de lo que ocurre cuando la política se convierte en una batalla de egos, cuando la economía real paga el precio de decisiones impulsivas tomadas en despachos lejanos. Llegados a este punto, conviene plantear los escenarios posibles. Escenario 1, la retirada táctica, el más probable, aunque nunca se presentará como tal. Donald Trump observa la reacción de los mercados, escucha a sus donantes, percibe el nerviosismo empresarial. Anuncia una gran victoria.
presume de una concesión menor, probablemente ya acordada años atrás, y retira la amenaza arancelaria, declara el asunto resuelto y pasa al siguiente conflicto. Carney no celebra, asiente y continúa preparándose para la próxima ronda. Escenario 2. La escalada. El ego se impone. Los aranceles del 31% entran en vigor. Canadá responde de inmediato. La frontera se ralentiza hasta casi detenerse. En cuestión de meses, la economía estadounidense entra en recesión. La inflación se dispara. El Partido Republicano intenta contener al presidente, pero el daño ya está hecho. Es el escenario de tierra quemada. Escenario 3. La deriva estructural, el más interesante y el más profundo. Los aranceles se mantienen, aunque de forma parcial. Canadá acelera su giro hacia Europa y Asia. En menos de una década, la economía norteamericana se desacopla. Estados Unidos se vuelve más introspectivo, más aislado. Canadá emerge como una potencia transatlántica, más conectada con Londres y Berlín que con Washington. Una separación lenta, pero duradera. Carney se está preparando para ese tercer escenario. Aspira al primero. Está listo para el segundo, pero sabe que el tercero es el que define una era. Este es el punto en el que, tradicionalmente, los líderes bajan el tono. Buscan una salida elegante. Pero Trump no practica la moderación y Carney no acepta la sumisión. Así que de momento seguimos sentados en la cabina de ese camión, observando cómo cae la nieve, esperando a que la barrera se levante. ¿O no? El mundo se está reconfigurando. Los mapas heredados ya no sirven. Donald Trump creyó que podía intimidar a la realidad, que bastaba con elevar la voz para obligar a Canadá a arrodillarse, pero Mark Carney le ha recordado una regla básica del poder político. Solo eres tan fuerte como las alternativas que tienes. Y hoy Canadá tiene alternativas. Estados Unidos empieza a quedarse sin ellas. Esta no es solo una historia de comercio, es una historia de dignidad, de límites, de lo que ocurre cuando se lleva demasiado lejos a un aliado. Carney no gritó, no amenazó. Hizo algo mucho más eficaz. Encareció el coste de ignorar a Canadá. Ahora la decisión está en Washington. Una guerra comercial que quizá no pueda ganar o una paz que no podrá vender como triunfo. La historia se está escribiendo ahora. No basta con observarla. Hay que comprenderla, porque lo que está en juego no es un titular, sino la arquitectura económica y política de todo un continente.